poquito más acá para yo verle la carita, porque es que ahí Carlos como es tan grande. No, pero ya está bien ahí, gloria a Dios. Para nosotros comprender el contenido profético de este capítulo 37 de Génesis, nosotros necesitamos recordar que la palabra del Eterno, la Biblia, es circular, que no es lineal, que siempre recordemos nosotros que en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. Lo que a nosotros en este momento nos está pareciendo nuevo es porque nunca lo habíamos tenido, es porque no lo habíamos conocido. Y entonces decimos, ¡ay, esto! Pero esto ha estado allí desde el principio, ¿sí? Y Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Elohim restaura lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que saber que lo mismo que fue en el principio está dando la vuelta y que nosotros vamos otra vez al mismo lugar donde empezó la creación, donde empezó la restauración de el universo. Vamos a entender hoy que cada evento del pasado es una advertencia o una profecía acerca de eventos futuros. Que la voluntad de Yuhei Bajei es la única que se cumple debajo del cielo. Su voluntad es la única que se cumple. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la Escritura encierran un mensaje profético y Adonai está tratando de enseñarnos a través de ellas. A veces vemos cosas fuertes, acciones, actos, obras de personas que nos parecen a nosotros como descabelladas, pero a través de cada una de ellas el Eterno nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Y nosotros vemos a través de este capítulo 37 la vida de José, sus hermanos como fueron con él, todas las cosas, los inciertos de la vida de José. Pero a través de esto el Eterno quiere guardar nuestro corazón y quiere enseñarnos. Es por eso que la palabra del Eterno es verdad, que la Biblia no esconde acciones reprochables que muchas veces no entendemos. Hay capítulos, especialmente para mí, digo había porque ya el Eterno trajo luz a ese capítulo, el capítulo 34 de Génesis a mí me parecía terrible. Y yo casi que no me gustaba leerlo. Yo decía, ¿cómo? Pero es tan lindo el Eterno que le trae a uno luz y le dice por qué esto sucedió, para qué sucedió, por qué está allí y qué nos quiere enseñar. Entonces ya no es para mí una cosa difícil. En esta porción acerca de la vida de José, sus hermanos, al venderlo, ellos no sabían, amados, que estaban estableciendo el cumplimiento de una profecía, que ellos estaban proporcionando todo para que se cumpliera la profecía dada en Génesis 15, del 13 al 16. ¿Recuerdan qué dice Génesis 15, del 13 al 16? ¿Sí? ¿Qué dice? No, Génesis 15. Cuando él le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar esclava por 400 años. Entonces cuando le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años y además un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a sus descendientes.
Amados, pongamos mucha atención. El estudio de hoy quiere llevarnos a ver en la historia de José y su vida una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra del Mesías prometido. Vamos a ver algunas de las similitudes entre Yeshua y José. ¿Ok? Si vemos, y está sustentado con la palabra, si nosotros vemos que José era pastor de ovejas, ¿sí? En Génesis capítulo 37, 2, dice que siendo de 17 años, él estaba apacentando las ovejas de su padre. Y Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Número 2, José, espera un momentico que esto se me movió. José fue el hijo más amado de Jacob. Y ahora vamos a leer esas porciones. Por eso es necesario que usted ponga atención. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer el capítulo y cuando lo leamos, usted ya sabe, ya entiende en qué momento, de qué manera es que está exactamente igual a Yeshua. Él fue el hijo amado de Jacob. ¿Y qué dijo el Eterno acerca de Yeshua? ¿Qué dijo? Este es mi hijo amado. Eso está en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Número 3, José vistió una vistosa túnica. En el versículo 3 lo vamos a leer ahora más adelante. Y los romanos se disputaban la túnica de Yeshua, porque era algo nunca por ellos visto. En Lucas 23:11 dice, y volverá adornada con ella en su gloria. Apocalipsis 4:3. Los hermanos odiaban a José y Yeshua fue rechazado y odiado también. En Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sí, señora? Pastora, ¿podrías ir un poquito más despacio? Bueno, señora, con mucho gusto. Vamos a ir. Muchas gracias. Vamos a bajarle la velocidad. Si quiere, volvemos a hacer un recuento, ¿está bien? Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, número 1, José era pastor de ovejas. Génesis 37, recuerde que estamos en el capítulo 37, versículo 2. Ahí está el versículo que dice que él era de 17 años y apacentaba las ovejas de su padre. Y Yeshua dijo que él era el buen pastor. En Juan 10, del 1 al 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Número 2. José fue el hijo amado de Jacob. Jacob, el padre de José. Y Yeshua, el hijo amado de Adonai, de Yud Hei Bat Hei. En Mateo 3:17 dice, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. José vistió una túnica vistosa. Dice el versículo 3 que Jacob le hizo una túnica especial a él. Y vamos a ver qué representaba esa túnica. Los hermanos odiaban a José en el versículo 4. Yeshua también fue rechazado y odiado. En Juan 7:7 dice Yeshua, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas.
José soñó acerca de su futura gloria. En el versículo del 6 al 10. Pero Yeshua también habló acerca de su gloria también. En Mateo 26, 64. Dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué bendición! José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Yeshua fue enviado por el Padre eterno en una misión similar. En Juan 3, 16, 17, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que envió a Yeshua para darnos vida eterna, para que ninguno se pierda. Igual, Jacob mandó a José ayudar a sus hermanos. Los hermanos de José conspiraron contra él en el versículo 18. Pero ¿qué pasó con Yeshua? En Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua fue, después de su crucifixión, puesto en una tumba y también resucitó triunfante. Mateo 27, 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. José fue vendido por plata. Judá fue el de la idea. Judá fue el que dijo, vendámoslo, no lo matemos. Él fue el de la idea. Yeshua fue vendido también por plata por Judas. ¿Encuentra usted la palabra allí? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto me parece muy importante. Ya empezamos. José tuvo dos nombres. José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade, y Safnapanea, que significa revelador de secretos. Y quiero contarles algo que nosotros nos hemos preguntado, todos nosotros nos hemos preguntado esto, acerca de por qué Yeshua, déjalo así, mami, ¿por qué nosotros teníamos el nombre de Jesús? Y en el nombre de Jesús hicimos tantas cosas. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús se profetizó muchas cosas. Pero no era el nombre real de él. Y exactamente lo mismo pasó con José. José tomó otro nombre, un nombre egipcio. Y en ese nombre fue obedecido. En ese nombre Josué daba una orden y todo se cumplía allá en Egipto. Y esa es la explicación que nos da a nosotros la revelación de la palabra. O sea, que llegó un momento en que fue revelado, no es
Safnat Panea es José. ¿Okay? ¿Ah? Y entonces todos le reconocieron como José. Y su nombre original era José. Y su identidad real era hebrea. Entonces es exactamente lo que está pasando con el pueblo que regresa. Es la revelación del nombre. Mira, el nombre real es este. Y la identidad es esta. Entonces, nombres perfectos para describir la misión de Yeshua. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. ¿Recuerdan? Ahorita vamos a leer el texto. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá en la túnica teñida en sangre. Yeshua se presentó delante del Padre con su sangre. Al Padre, a Jacob, le llevaron la túnica teñida en sangre de carnero. Y al Padre le fue presentada la sangre del Cordero, como si fuera la propia sangre de José la que había teñido esa túnica. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. Esto fue lo que vio Juan. Él lo vio que estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Sí ve usted la similitud tan exacta que tiene? Una vez en Egipto, José pasó a ser de príncipe a siervo. ¿Por qué? Porque él era el príncipe. Él era príncipe, estando en su casa con su padre. Él era de los patriarcas, pero pasó a ser ¿qué? Siervo, esclavo, vendido, puesto en prisión, etcétera, etcétera. Todo lo que usted sabe. En Génesis 39:1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Imagínese usted, ¿quién fue el que llevó a José a venderlo al Faraón? Los ismaelitas, de la descendencia de Ismael. ¿Ah? Que lo había llevado, que fue el que lo llevó allá. Yeshua se despojó de su naturaleza divina. Y volvemos al texto que nosotros estamos estudiando todos los miércoles. Filipenses 2, 6 y 7. José dejó de ser príncipe para ser esclavo. Yeshua dejó de ser Dios para ser hombre, el cual, Filipenses 2, 6 y 7, para refrescarnos la memoria, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. José fue tentado, pero no pecó. Yeshua, ¿sí o no? Yeshua igual, fue tentado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Y Yeshua
también, ¿cuándo fue José acusado falsamente? Y le estaba diciendo que él era y que él lo había hecho, y él no lo ha hecho. Y usted puede ver que José no dijo absolutamente nada. ¿Qué ven allí? ¿Qué encontramos allí, amado? La mente humilde. Aquel que guarda silencio, que espera que el Eterno le levante. En Mateo 26, versículos 59 al 60, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Busque allí Isaías 53:7. Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y él era culpable? Nunca, de nada. José, mira esto, José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida a ellos. ¿Recuerdan esos pasajes? Lo hemos leído durante toda la semana. Usted tiene que recordarlos exactamente. Porque ellos vinieron y él no se dio a conocer. Y en la segunda venida de ellos, él se dio a conocer que era José. Es exactamente Yeshua. Yeshua se revelará a los suyos en su segunda venida. La casa de Judá va a saber quién era él cuando él venga por segunda vez. Los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. A Yeshua no lo reconocen sus hermanos, la casa de Judá, por la identidad griega que le construyó la tradición humana. Sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. A Yeshua mostraron de él una imagen diferente de lo que él es, con un nombre completamente latino. Y queremos que Judá lo reconozca. Exactamente lo mismo pasó con José. Estaba vestido de egipcio. Tenía seguramente su cabeza rapada, tenía su moño, todo, sus vestidos, todo era egipcio. Los hermanos no lo reconocieron. Pero una cosa muy importante que yo veo allí es que José sí sabía exactamente con quién estaba hablando. Desde el momento en que llegaron, sabía que esos eran sus hermanos, porque ellos llegaron con su indumentaria hebrea, ellos llegaron con sus palabras hebreas, con todo, mientras que José tenía otros vestidos, tenía otro idioma y se comportaba de una manera completamente diferente. Pero en la segunda venida de ellos, él se manifestó y les dijo: yo soy José, aleluya. Y eso mismo va a suceder, amados. Dice Zacarías que a él lo van a ver y le van a preguntar: ¿y esas heridas que tienes en tus manos, qué pasó? Y él va a decir: estas heridas me las hicieron en la casa de mis hermanos.
Y allí se van a dar cuenta y van a saber, este fue el que crucificamos. Amén. Yeshua también en Lucas 18:32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Lucas 18:32. Y algo muy curioso pero real, que no se sale del contexto. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. Exactamente lo mismo. Los dos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. José se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia. ¿Y Yeshua? Igual. Líder, proveedor, redentor, pacificador, etcétera, etcétera. Nuestro Yeshua. Vamos entonces al capítulo 37 de Génesis. Todos estén allí. Leamos juntos. Ya tenemos toda la explicación. Ahora es más fácil que entendamos. Génesis 37:1. Gerardo, ¿quiere leer del 1 hasta el 3? Génesis 37, del 1 al 3. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Okay. Mire esto. En el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia ¿de quién? De Jacob. Pero en el versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y vamos más adelante a entender por qué ese cambio entre Jacob e Israel. ¿Okay? Desde la historia de Dina, que este era el capítulo que a mí me causaba mucha espina a leer. Desde la historia de Dina hemos analizado que los hijos de Jacob no se caracterizaban propiamente por su obediencia y rectitud. Al llegar a Betel, la casa del Eterno, debieron sacar los ídolos que tenían con ellos. Esa fue una orden que les dio el Padre. Y aunque la orden de Jacob fue lavarse y limpiarse, la historia de la familia de Jacob que hoy estudiamos no nos muestra ningún cambio en sus comportamientos. Y por eso el Eterno deja ver esto, amados. Por eso el Eterno deja estas vivencias allí escritas delante de nuestros ojos, para que nosotros entendamos cuántas cosas y cuántas veces el Eterno, Jorgito, bendiciones, el Eterno nos habla, nos instruye, nos da órdenes, nos insta, nos manda, y nosotros seguimos procediendo de la misma manera. Jacob les había dado una orden: quiten los ídolos, lávense, límpiense, purifíquense, porque vamos a ir a Betel, la casa del Eterno. Es muy importante, como dijimos antes, tener en cuenta el valor profético de esta palabra, porque hoy, como entonces, encontramos serios pecados en Israel, en usted y en mí. Pérdida de la identidad israelita,
y apariencia egipcia, desconocimiento de la identidad del hermano y muchas otras cosas. Pero en todo momento nosotros tenemos que recordar que quien hizo el pacto de la elección perpetua de Israel como pueblo del Eterno y la promesa de la tierra fue la palabra del Eterno. ¿Y recuerdan quién caminó para sellar ese pacto? ¿Quién caminó? Yeshua, en medio de las piezas divididas, cuando se presentó la ofrenda, cuando Abraham había sido vencido por el sueño, allí vino la membra, ahí vino la palabra en forma de fuego, de una antorcha de fuego, y caminó por en medio de las piezas divididas, para que el pacto que se estaba sellando allí no fuera abolido, fuera perpetuo. Porque si fuera por nosotros, amados, hacía tiempo no había pacto. Porque nosotros fácilmente lo invalidamos. Mire, Abraham se durmió. Aquí, gloria a Dios, nadie se queda dormido. Falta que venga la espada con antorcha de fuego y haga la obra que hizo en ese momento allí en la presencia del Eterno. Si Abraham hubiera caminado entre las piezas, hace mucho tiempo que hubiera invalidado el pacto por parte nuestra. Pero el que caminó en medio de las piezas divididas del sacrificio fue Yeshua. Perfecto. Versículo 3 de Génesis 37. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y había una razón para él, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica traduce ketonet, y es muy significativa que Jacob hiciera para José una túnica de colores, para identificarlo, para que se identificara. Esa era la identidad de José, esa túnica. Él era diferente a todos sus hermanos. Y su indumentaria también. Eso es algo muy, muy lindo, muy hermoso. Y nosotros tenemos que, amados, pensar que desde el momento en que nosotros llegamos a conocer nuestra identidad, hay esa diferencia en nuestras vidas. Hay una vestidura diferente en nosotros, amados. Si usted lo quiere ver y lo quiere experimentar, usted lo puede ver y lo puede experimentar. Porque es una verdad. Es una verdad. El Padre identificó a su Hijo y era el que iba a ser el proveedor, era el que iba a guardar a la nación, el que iba a hacer todas aquellas cosas, y era un prototipo exacto de Yeshua. Y tenía una identidad marcada por el Padre. La túnica ketonet o katán en hebreo representa la sujeción a la Torá, que sería dada más adelante en el Sinaí, al partir de Egipto el pueblo de Israel. Eso significaba esa túnica. Hay muchas predicaciones y en el cristianismo se hacen muchas conjeturas acerca de por qué Jacob amaba más a José, de que por eso se engendró en el corazón de los hermanos el celo, la envidia, y han hecho enseñanzas acerca de que eso no debería ser así, y lo ajustan a la sanidad interior y a los conflictos de familia, etcétera, etcétera. Pero es que no conocemos el contexto. Eso traía una profecía implícita en la túnica, en la actitud de Jacob, en quererlo diferenciar de los demás. Número 2, representa además su identidad israelita,
La túnica de colores era la representación misma de José. Número 3, sus hermanos despojaron a José de su túnica. Amados, le quitaron la identidad. Hermanos, eso no pasó con nosotros. A nosotros no nos quitaron la identidad, nosotros no sabíamos quiénes eran. Una de las cosas que ha impactado mucho, yo no sé si a todos, pero me refiero a Milagros, que ella se goza de saber que tiene una identidad de pueblo, que tiene una identidad de hija, que ya no es la misma, que ya no tiene nada más que buscar. Y esa es la forma como ella comparte y se defiende de la persecución. Ayer estuvo acá un rato y estuvimos hablando acerca de eso y dice, yo puedo sentir la persecución que hay contra mí. Pero ella eso es lo que le dice, no, es que yo ahora sé quién soy, yo tengo identidad de pueblo, yo ahora sé que soy hija. Y entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos amados, tener claro. A nosotros se nos había quitado la identidad. Nosotros no sabíamos para dónde íbamos. Nosotros estábamos apuntando para ir al cielo. Pero nunca pensábamos que éramos herederos de la misma promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Que nosotros íbamos de retorno a la casa del Padre. Nosotros no teníamos identidad de pueblo verdadero, nos llamábamos gentiles. Repito este número 3, sus hermanos despojaron a José de su túnica. Ellos le quitaron su identidad. Y al haberle quitado la identidad, ¿de qué lo vistió el mundo? Con vestiduras egipcias. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera llegado allá con esa túnica? Él llegó sin identidad. Le cambiaron el nombre, lo esclavizaron, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que Adonai estaba con José. Y cuando nosotros, amados, estábamos sin identidad, Él estaba con nosotros. Y cuando nosotros íbamos por un camino que no era el camino de llegar, pero que en nuestro corazón pensábamos que si era así, Él estaba con nosotros. Y llegó el momento en que Él nos dijo, es así y es por aquí. Y eso es lo que usted y yo, amados, tenemos que tener muy claro y defender esto. Que nadie nos lo quite, como dice Milagro, a mí nadie me va a quitar esto. Y yo le digo, mamita, manténgase firme en eso. Porque es así, amados, pasan muchas cosas. Y yo en oración le digo al Padre, Padre, por causa de tu nombre, he vivido afrentas. Y muchas cosas que se ven, y muchas cosas que se hablan, y muchas cosas que se experimentan. Pero tenemos que seguir firmes porque esta es nuestra identidad. Y no podemos volverla, no podemos cambiarla, no podemos dejar esa túnica de colores, dejar esa identidad de hijos de pueblo y volvernos a vestir de egipcios. No se puede. Y pienso en los hermanos que recibieron y que igual volvieron. Voluntariamente se quitaron la túnica, voluntariamente dejaron su identidad. Esto es triste, esto duele, pero que el Eterno sea quien obra y tiene misericordia. Versículo 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Sin la túnica, José debe cubrirse con las vestiduras paganas, motivo por el cual los hermanos no le reconocieron al pasar el tiempo y encontrarle de nuevo. ¿Cómo hubiera sido de impactante, de impresionante,
que ellos hubieran regresado y hubieran visto a José con su túnica. La túnica de José era multicolor. ¿Qué quiere decir eso? Era una representación profética de las 12 tribus de Israel. Oh, papá. Pero además, Israel es gente multicultural. Y de diferentes razas. O sea, todo tiene un significado perfecto, que encaja perfecto. Que saldrían de los lomos de Jacob. José, al usar el manto, el talí, simboliza el rol que habría de jugar en la cultura, en la futura liberación de su familia. Número 5. La túnica teñida de sangre y traída a Jacob nos recuerda la sangre de Yeshua presentada al Padre y al final su vestidura. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. No sé si voy muy rápido o si vamos bien. Apocalipsis 19, 13. Ya lo leímos. ¿Ah? Sí, préndela porque es que esa luz así los ponen a dormir. Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. Vamos a ver los sueños de José. Versículo 4 del capítulo 10, 37 de Génesis. Viendo sus hermanos, ¿quién quiere leerlo? 37:4. ¿Sí? Hasta el 8. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. ¿Estábamos o atábamos? Perdón. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Amén. Lo que el Eterno declara, amados, se cumple. Lo que anuncia se realiza sin duda. Y sin importar si el hombre es consciente o no de la situación. Él estaba en cada uno de esos sueños. Él estaba hablando de todas las cosas que iban a suceder a través de José, de todo lo que él iba a hacer, de cómo el Eterno iba a obrar en la vida de José y para la vida de ellos. Pero eso les causaba a ellos mucha irritación, porque ellos entendían: ¿cómo así? ¿Nosotros vamos a estar inclinados a ti? Y después cuenta el otro sueño, y entonces Jacob también lo reprende y también le dice: entonces su mamá y nosotros y yo y sus hermanos van a estar inclinados a ti. ¿Qué sueño es este? Analicemos el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Los manojos atados nos hablan de esclavitud.
Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. José, en cautiverio, tendría inmenso poder y sus hermanos vendrían a él para salvar sus vidas, como efectivamente ocurrió. Ahí está descrito todo el futuro en esos sueños que él tenía. Los hermanos se inclinaban ante él. Este sueño de José era sin duda el anticipo del cumplimiento de la promesa dada por el Padre eterno a Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 15. Léalo, Olga Lucía. Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 16. Génesis 15, del 13 al 16. Y aquí encontramos la palabra profética del Eterno. Shalom, shalom. Entonces Adonai dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta aquí. Si nosotros vemos esta palabra, es exactamente lo que sucedió. Fueron a Egipto, fueron esclavos, salieron con riquezas. ¿En cuál generación? En la cuarta generación, 400 años. Pero todo lo que fue será. Y hemos visto al inicio que José es un anticipo profético de Yeshua. Vamos a mirar qué ocurriría en el futuro. Así como los hermanos y el padre vinieron a postrarse delante de José, dice la Escritura que toda rodilla se doblará frente a Yeshua, que todo Israel y todo el mundo se inclinará ante el Rey de Reyes. Y eso tiene que ser claro para nosotros. Y esto tiene que ser una esperanza viva para nosotros, que no importa lo que nosotros ahora tenemos, vivimos, experimentamos. Un día vamos a ver a la casa de Israel y a la casa de Judá reconociendo a Yeshua como el Rey y diciéndonos: ah, tenían razón, este era. Ah, tenían razón, así era como es. No éramos nosotros gentiles, éramos pueblo. Y estos loquitos tenían razón. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará: este es Yeshua, el Mesías. El segundo sueño, versículo 9. Versículo 9 del capítulo 37 de Génesis. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este sueño es sin duda profético. ¿Por qué? Porque la madre de José ya no vivía. Ya Raquel había muerto y no se podía inclinar a él en el futuro. Es una referencia al Mesías. Y hemos visto cuánta profecía mesiánica encierran los capítulos acerca de la vida de José. Al final del universo, Israel mismo y las naciones se postrarán ante el Rey. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob, quien es Israel, pensaba en todo esto
Yo me imagino, bueno, ¿qué serán estos sueños que este muchacho tiene? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué es este amor tan especial que yo siento por él? ¿Por qué es tan diferente a los demás? ¿Qué será esto? Dice que José meditaba en esto. Génesis 37:12, los vemos en Siquem. Y aquí encontramos otra característica de estos hermanos de José, de desobedientes. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde? En Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos, ¿dijo quién? Israel a José. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, porque allá los había mandado él. Vayan a Siquem, allá van a apacentar. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Mire que aquí se está refiriendo a Israel, no a Jacob. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero ¿a qué no saben? Los hermanos no estaban ahí. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Dónde se suponía que tenían que estar? En Siquem. ¿Ah? Vamos a mirar esto. Pocas veces pusimos en el pasado atención a los sitios bíblicos. Los hermanos de José debían estar en Siquem cuidando las ovejas. Siquem es el sitio de la promesa de Yuhei Bajei Abraham y simboliza el lugar donde se habita al abrigo del Eterno. En otras palabras, es sinónimo de caminar en obediencia al Eterno, pero ellos no estaban allí. Por el contrario, se encontraban en Dotán, que es un sitio de comercio con gran influencia pagana, donde había una ruta importante a Egipto. Impresionante, ¿no? Las cosas. Este sitio nos habla entonces de que los hermanos se encontraban, o mejor, continuaban fuera de la obediencia al Padre. Hagan esto, háganlo así, no, más bien yo lo hago así. Vayan a esta hora, vayan a este lugar, no, más bien yo voy más tarde y voy a tal lugar. Es exactamente lo mismo, amados. Siquem tenía un simbolismo exacto de protección, de cobertura, pero el lugar donde ellos se encontraron, que fue Dotán, era un lugar de comercio, un lugar pagano, donde llegaban de Egipto justamente a eso, a comprar esclavos, a comercializar, a vender, a hacer todas estas cosas. Y allí justo llegaron los ismaelitas y compraron a José. Cuando ellos lo vieron, esto es interesante, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Qué odio, ¿no? Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En Génesis 49:5 dice, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. Se cree que ellos dos fueron los que dijeron, matémosle.
Dice el versículo 6 de Génesis 49, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. 37:21. Cuando Rubén oyó, ¿quién era Rubén? El primogénito, Rubén el primogénito. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. La intención de Rubén era librarlo. Dice, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero mire qué casualidad, la cisterna estaba vacía. Siempre las cisternas eran llenas de agua, pero esta cisterna, igual que la cisterna donde metieron a Jeremías, estaba seca. El Eterno sabía, aquí los van a meter. No había en ella agua. Recordemos siempre, amados, que el Eterno está en estos eventos. Salvó su vida al quitar el agua. Judá entonces decide librar la vida de su hermano y propone la venta de José a los ismaelitas. ¿Quién? Judá. Judá. ¿Quién era Judá? No, ¿quién era Judá? El cuarto hijo de Jacob. Y cuando pasaban los ismaelitas, versículo 28, cuando pasaban, los ismaelitas, los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Igual que Yeshua fue también vendido, pero este costó menos. Yeshua costó 30. También Yeshua fue vendido y también por plata. Mateo 26:14 dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Qué cosas tan exactas. Porque Judas andaba con Yeshua. Judas estaba con ellos, estaba con él. Los hermanos de José también, igual. Versículo 34. Los hermanos completan su trama y llevan a Jacob la túnica de José. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amados, aquí podemos entender claramente y encontrar la diferencia de la que hemos venido hablando y que es muy importante de tener en cuenta. En el verso 13, cuando José es enviado a sus hermanos, dice la Torá, y dijo Israel a José, haciendo referencia al plan del Eterno. Pero cuando se relata el dolor humano por la supuesta pérdida de su hijo, de nuevo aparece el nombre Jacob. Cuando es Israel, se hace referencia al campo espiritual. Y cuando es llamado Jacob, Jacob hace referencia al plano natural. Amén. Amados, a José le quitaron la túnica, le quitaron la identidad. A Yeshua le quitaron
la identidad, le quitaron la túnica también. ¿Y recuerda cómo vistieron a Yeshua cuando le quitaron sus propios vestidos? ¿Cómo lo vistieron a él? ¿Recuerdan esos pasajes del Brit Hachá? Ajá. Hay algo muy hermoso entre el 12 y el 15, ¿no? Porque dice que ellos se fueron a Siquén, ¿no? Ajá. Pero cuando le habla en lo espiritual, le dice, Israel a José le dice, ve donde tus hermanos y ve con ellos a Siquén, o sea, ve y tráeme respuesta. O sea, le dijo a José, tráeme respuestas. Pero luego, quien lleva la respuesta eran los hermanos. Ajá. Llevaron una respuesta de muerte, una respuesta de engaño. Amén. Entonces, yo estoy escribiendo aquí en una revelación y digo, el lugar determina tus pensamientos y tu buena obra. Amén. Ellos no se fueron a Siquén porque ahí era donde habita el abrigo del Altísimo y no podían pensar mal, no podían determinar lo que iban a hacer. Ellos se van a Dotán porque allí lo iban a esperar para matarlo. Y ese lugar iba a permitir que fluyera todos esos malos pensamientos para poder ejecutar lo que tenían que hacer. Amén. Sí. Así es. Así es, gloria a Dios. Ellos sí fueron a Siquem, hicieron lo que tenían que hacer, pero de ahí que tenían que regresar donde Jacob, regresar al padre, pero se fueron a Dotán, porque allí iban a ejecutar todo, porque allí iban a llegar, porque ese lugar era especial para eso. Entonces, una cosa bien hermosa es que nosotros debemos tener clara, es que esa túnica que le quitaron a José era su identidad, que a Yeshua también le quitaron su túnica y le vistieron con unas vestiduras que le presentaron y dijeron, mira el rey. Pero esa no era la identidad de Yeshua, la identidad era su túnica. Y cuando hablaron de partirla, porque era muy costosa, porque era muy codiciable, ellos dijeron, no la partamos, más bien rifémosla, porque esto es muy caro. No, si la partimos va a perder el valor, más bien rifémosla. ¿Por qué? Porque la identidad de Yeshua, con todo lo que vivió, con todo lo que sufrió, con todo lo que sucedió en la vida de él, nunca perdió su identidad. Por eso nunca pudieron partir su túnica, y esa es la túnica con que él nos vistió a nosotros y nos devolvió la identidad. A José tampoco. José también vivió todo lo que vivió, tan terrible, porque fue muy fuerte, pero él no perdió su identidad. ¿Por qué? Porque la túnica volvió teñida en sangre a la casa de Jacob. Jacob la tomó, y yo creo, la escritura no dice, pero de pronto alguno de los libros que podemos leer, que son apócrifos, a lo mejor ellos describen qué pasó con la túnica de José. Porque es posible que Jacob o Israel haya traído esa túnica y se la haya colocado a José. Entonces, cosas muy importantes y muy hermosas. El cambio de los nombres, cómo llamaron a José y cómo llamaron a Jesús, a Yeshua. Cómo le cambiaron el nombre, pero con los dos nombres había autoridad. Con los dos nombres había poder. José ejerció en ese nombre que le pusieron y tuvo toda la autoridad. ¿Por qué? Porque se le había dado la autoridad. Se le había dado el faraón. Le dijo, usted va a hacer todo lo que tú hagas, así se va a hacer. Solamente en el reino yo soy mayor que tú. Entonces, ahí vamos entendiendo, porque esa era una de las cosas que aún todavía uno piensa, pero todo lo que yo hice con el nombre de Jesús. Pero estamos, amados, en la restauración de todas las cosas. Y ya nada es igual. Su nombre es Yeshua,
Sus mandamientos son para guardarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la restauración y no podemos volver atrás. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Eterno y vamos entonces. Una alabanza. Vamos a cantar una alabanza y luego vamos a la parashá. Y después de la parashá yo quiero dar un